que ya es inspirado. En el último concilio, en el tercer concilio de Cartago, 397, ya se considera Apocalipsis como inspirado, pero vamos para ahí tranquilamente. Una nota muy especial sobre Ignacio de Antioquía, obispo de Antioquía de Siria, no de Pisidia. Ignacio, dice la leyenda y varias leyendas cristianas, que posiblemente fue discípulo de Juan. Ajá. Y hay una leyenda muy interesante sobre Ignacio. Gabriel, dice una leyenda cristiana del siglo IV que el niño que Jesús colocó en sus piernas, ¿se acuerda ese episodio? Correcto. Cuando Jesús abraza a un niño? Posiblemente era el famoso Ignacio. También he escuchado esa leyenda, qué interesante, ¿eh? Bueno, de Ignacio se ha tejido toda una tradición donde él estuvo muy conectado directamente con la primera plana de los apóstoles. O sea que él conoció al apóstol Juan y que posiblemente hay una fuerza histórica, hay muchas evidencias históricas por historiadores antiguos que Juan fue el que discipuló, fue el maestro de Ignacio. Ignacio tuvo como maestro a Juan, el apóstol que estuvo en Éfeso. Correcto. O sea que estos 5 libros, la Didache, la carta a los romanos de Clemente, el pastor de Hermas, la epístola de Bernabé y por último las 7 cartas de San Ignacio de Antioquía son la primera evidencia, ¿no? La evidencia externa, ¿es correcto? Sí, señor, es correcto. ¿Cuál es la segunda evidencia? Ahora, la segunda evidencia que también se convirtió en una regla, es evidencia y regla, Ajá. Gabriel, para considerar un libro inspirado, fue el uso eclesiástico. Bien, entonces estamos diciendo que la primera evidencia es que los padres apostólicos, o sea, los discípulos de los apóstoles, citen o avalen a los libros del Nuevo Testamento como inspirados, los utilicen. ¿La segunda cuál es? La segunda es el uso litúrgico o el uso eclesiástico que estos libros tenían en la primera iglesia primitiva o en la iglesia naciente cristiana. En otras palabras, si estos libros se usaban bastante en las liturgias, en los cultos, Sí. entonces podían ser inspirados. Sí, señor. Eso fue una medida, fue parte de las reglas del canon. Ajá. Para considerar qué libros eran o no eran inspirados. Y una de las reglas, habían como 4 reglas. La primera regla ya la citamos. Así es. Que haya sido citado por los padres de la iglesia. Segunda regla, que haya tenido un uso eclesiástico. Ahora, estos 27 libros tuvo un fuerte uso eclesiástico antes de ser canonizados en el siglo IV. Todos, a excepción de Apocalipsis tal vez. Ay, Apocalipsis sí fue citado, tuvo uso eclesiástico, menos algunos textos. El texto del capítulo 20 de Apocalipsis, que habla sobre el milenio, fue un texto que no fue citado, no fue usado. Un texto polémico, seguramente. Polémico para la iglesia muy primitiva. Perfecto. Que eso lo vamos a comentar más adelante tranquilamente. ¿Habrá una tercera evidencia o regla para avalar un libro canónico? Sí, que haya sido escrito o haya tenido un contacto, o si no fue escrito, por lo menos que haya tenido un contacto con los primeros apóstoles. O sea, autoría apostólica, o por lo menos un contacto directo con uno de los apóstoles, o con la comunidad apostólica. Bueno, en ese aspecto me parece que los santos evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no tuvieron problema. Pero ¿qué hacemos con las cartas de Pablo? Porque sabemos que hasta el siglo I se dudaba de su apostolicidad. ¿Ocurre lo mismo en el siglo II? ¿Se duda del apóstol Pablo o ya no? Ya no. ¿Se le acepta como tal? Ya en el siglo II, ya Pablo tuvo una gran autoridad, especialmente en Oriente, más que en Occidente. En lo que ahorita se le considera como la iglesia ortodoxa griega. Ahora, Gabriel, mire, siempre Pablo tuvo un problema y fue motivo de debate en los concilios para considerar las cartas paulinas como canónicas, porque Pablo no fue un apóstol directamente de los 12. Pablo no fue parte de la plana mayor apostólico, pero él ganó porque su autoridad, su personalidad, su inspiración y su fundación, él fue el que fundó el cristianismo en el mundo griego, en el mundo pagano. Eso pesó mucho para que sus cartas fueran consideradas como inspiradas. O sea que Pablo fue como una excepción. Y bueno, y interesante es que a pesar de que su apostolicidad fue criticada, de los 27 libros, 13 son de la autoría del apóstol Pablo. Casi el 50%. El 50% vamos a decir. ¿Sí? Bien, entonces la tercera evidencia que Yatensi nos ilustra
es que estos libros, para ser considerados canónicos o inspirados, tienen que haber sido de autoría apostólica o al menos muy cercanos a los apóstoles, como es el caso del evangelista Marcos, que Marcos no es apóstol, pero según se cree también fue discípulo de ¿quién? Del apóstol Pedro. Sí, señor. Correcto. ¿Hay una cuarta evidencia? Si hay una cuarta evidencia, que es muy importante, que hayan sido libros que contengan una unidad doctrinal. La unidad doctrinal fue muy importante para que para que fueran considerados X o Y libros como inspirados, que digan lo mismo. Y de una vez los padres conciliares, los concilios pusieron medidas para que tuvieran una unidad doctrinal. Una de estas medidas fue que estos libros hablen que Cristo es Dios. O sea, libros cristocéntricos. Cristocéntricos. Segundo, que la salvación se adquiere por Cristo. O sea, la unidad doctrinal consistía en reconocer la divinidad de Jesucristo. También de reconocer la resurrección de Cristo. Tercero, de reconocer la salvación por Cristo. Si los libros apuntaban a esos tópicos doctrinales, tenían mucho a su favor para que fueran considerados, revelados o inspirados. Esta es entonces la cuarta evidencia, la cuarta regla. Sí, señor. ¿Hay una quinta o hasta ahí llegan? No, hasta ahí llega, pero también hay otras reglas históricas que ayudaron a discernir el proceso histórico que contribuyó a decir qué libros y qué no libros eran inspirados. Eso lo podemos hablar más adelantito cuando hablemos del proceso político, histórico, de cómo discernieron qué libros eran o no. Y una cosa, Gabriel, importante, los 27 libros no fueron aceptados de buenas a primeras en un solo bloque. Eso te iba a preguntar, Yatensi, quizás nuestra gente en las pantallas se está preguntando cuál fue el primer libro, primero, en ser escrito, y cuál fue el último libro de los canónicos en ser escrito, y luego vamos con ese desarrollo. Mire, siempre se piensa que el primer libro canónico, En escribirse. Muchos han pensado que fue la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Un momentito, ¿usted está diciendo que esta sería antes que el Evangelio de Marcos? Sí, señor, sí, señor. Porque yo he escuchado, y también tú me imagino, que el Evangelio de Marcos fue el primer libro considerado canónico puesto por escrito. Bueno, sobre esto ha cambiado bastante, porque primero que los evangelios han sido escritos después del 60, inclusive por encima de Marcos. Juan en el 96, 95, Lucas, Mateo a partir del 70. ¿Y esta carta de Pablo? Antes del 60, por el año 52, a raíz del primer viaje misionero que tuvo a raíz del segundo viaje misionero que tuvo Pablo hacia la Europa Oriental. ¿Y entonces el último libro? El Apocalipsis. El Apocalipsis. O sea que el primer libro hacia el 52 después de Cristo y el último hacia el 95. O sea que el Nuevo Testamento se escribió en un lapso de unos 40 años, Gabriel. En 40 años, en 4 décadas, se escribió, se formó literariamente los 27 libros del Nuevo Testamento. 4 décadas, Sí, 40 señor. años. Yatensi, ¿qué entidad, qué organismo o qué suceso histórico ocurrió para decir, bien, vamos a poner entonces de una vez por todas reglas para unificar los 27 libros? Mire, sucedieron 3 grandes acontecimientos históricos, Gabriel. Vamos a estudiarlos. Estos 3 grandes acontecimientos históricos originó que la iglesia antigua primitiva se pusieran de acuerdo e hiciera un listado específico de los libros inspirados del Nuevo Testamento. Es decir, que había como una necesidad de la iglesia de sí. poner orden en los libros. Exactamente. Ahora, ¿cuál fue el primer elemento histórico o la primera circunstancia histórica que contribuyó a que se considerara o que se hiciera un listado de libros oficiales inspirados? Primero, las herejías, Gabriel. Las herejías. A finales del siglo I, todo el siglo II, gran parte del siglo III, la iglesia cristiana vivió el reto de herejías que deformaron la doctrina cristiana.
Entonces hay un gran historiador, Justo González, que habla justamente de este periodo como enemigos internos, no solamente externos, sino enemigos desde adentro. Porque imagino que estas herejías surgían desde las filas del cristianismo, de la iglesia. De acuerdo, Gabriel. ¿Cuáles fueron las herejías más fuertes, Yatense? Así rápidamente, porque nos quedan pocos minutos. Mire, bueno, y podemos, yo creo que de pronto nos va a tocar un segundo programa sobre el canon, y lo vamos a hacer porque todavía faltan los concilios de Cartago, de todo. ¿Por qué Apocalipsis no lo aceptan en el primer canon? Eso va a ser para el segundo programa para que lo vean. Ahora bien, Gabriel. ¿Qué herejías fuertes? Mire, usted dijo una gran verdad que quiero volver a resaltar. Los peores enemigos del cristianismo no fueron tanto los enemigos externos, como el Imperio Romano, como los paganos. No, Gabriel. El peor enemigo o los peores enemigos nacieron dentro del mismo cristianismo. Y los grandes herejes nacieron dentro del cristianismo y los herejes fueron cristianos en un principio. Estas herejías pusieron a temblar al cristianismo. Y mire, decía un gran historiador, y Justo González precisamente, decía él, los enemigos externos del cristianismo no dañaron al cristianismo, antes lo confortaron, lo hicieron más poderoso. Las persecuciones romanas en contra de la iglesia cristiana no la perjudicó. Eso permitió un crecimiento y darle identidad como cristianismo. Pero las persecuciones por dentro del cristianismo, como las herejías, hicieron tambalear a la iglesia primitiva. O sea que estas herejías obviamente estaban confundiendo la fe de los cristianos primitivos. Sí, una de ellas, el gnosticismo. El gnosticismo no nació dentro del cristianismo. El gnosticismo ya existía 3 siglos antes de Cristo. Nació en los antiguos imperios babilónicos, en la antigua Babilonia, en la antigua Persia y también en la influencia griega. El gnosticismo consistía en un dualismo donde despreciaban la carne y solamente reconocían lo espiritual. Y ellos decían que la salvación se da por una revelación espiritual. Un grupo de cristianos en Éfeso. El apóstol Pablo se enfrentó con los gnósticos. Exactamente. ¿Cierto? En Éfeso, los cristianos de Éfeso lucharon contra el gnosticismo porque los primeros gnósticos cristianos, los primeros cristianos que adoptaron el gnosticismo y lo cristianizaron fueron en Éfeso, como Cerinto, el primer gnóstico cristiano. Entonces, ellos hicieron un sancocho, una fanesca, donde mezclaron las ideas gnósticas antiguas con ideas cristianas y dijeron que la salvación solamente se adquiere por una revelación espiritual. Y despreciaron el cuerpo de Cristo. Ellos negaron la humanidad de Cristo porque dijeron que Dios nunca pudo haber tenido cuerpo humano, sino solamente espíritu. Y solamente afirmaron la parte divina de Cristo, más la negaron la parte espiritual. Muy interesante, Yatensi. Nos indican que el tiempo se nos ha acabado, estamos en el canon del Nuevo Testamento y estamos viendo las circunstancias históricas que motivaron o empujaron a la Iglesia a poner por fin en orden los libros inspirados. ¿Hay un segundo programa, Yatensi, de esto? Claro, porque nos toca las otras herejías y hablar de otras circunstancias que motivaron al canon y también hablar por qué Apocalipsis no querían aceptar en el canon. Bueno, mis amigos, entonces nos despedimos y les esperamos en el siguiente programa. Que Dios les bendiga. Bendiciones. Bendiciones, hermanos y hermanas. Asoma Visión, Motivación y Desarrollo presentaron Respuestas a Preguntas que Incomodan con el pastor Yatensi Bonilla.